Espero que estén bien todos, ¿no? Y estos cursos por internet requieren mucha motivación interna y dado que no hay un profesor encima, a veces se relaja un poco uno. Yo he tomado algunos y tengo que estar luchando con eso. Espero que este tiempo y lo que aprendamos lo valoremos a tal punto que puede transformar vidas a través de este ministerio de la predicación. Para comenzar, voy a tratar algunas cosas que son generales en el curso. Cuando hablamos de homilética, ver algunos textos en la escritura que están demostrando la importancia y la forma que en realidad es la forma como el Evangelio Dios lo diseñó para que llegara a otras personas. Entonces, cuando hablamos de homilética, nos estamos refiriendo, en el texto original, homilética significa un discurso, una conversación. En otro sentido, si lo ponemos más técnico, es el arte o la ciencia que enseña a construir y presentar un mensaje bíblico. Como siempre, los cristianos estamos un poco amarrados a ciertos conceptos en términos y en palabras griegas, ¿eh? Por eso homilética significa eso, es el arte de preparar un mensaje bíblico para poder darlo a un grupo. Ahora, decía yo que es la forma en que Dios diseñó para que el Evangelio llegara a otras personas. Y en cierto sentido, es importantísimo en el ministerio cristiano, porque es uno de los principales medios de comunicación del Evangelio. Entonces, por una parte está la comunicación persona a persona, pero también está la comunicación a una masa, un grupo de personas. Y cuando lo hacemos así, eso se llama predicación cristiana. Y si uno quiere entrar un poquito más a los textos bíblicos, Primera de Corintios dice que Dios escogió llamar o dar a entender su evangelio por medio de la locura de la predicación. Porque la predicación, el mensaje que encierra, es un mensaje revolucionario de los conceptos que comunica. Entonces, en ese tiempo, bueno, para un griego, Pablo dice la locura, porque para un griego era una locura el contenido del mensaje. Contenido del mensaje que hablaba de la encarnación del Cristo en un mundo en que lo físico era deteriorable y lo perfecto era lo que no podíamos nosotros ver ni tocar, porque todo lo que tocábamos era deteriorable. Pero la locura de la predicación habla de que Dios nos visita en Cristo y no solamente nos visita, sino que se hace carne. Y no queda en eso, sino que al morir resucita en un cuerpo glorificado. Es una locura para los griegos. Entonces, por eso dice Pablo eso de la predicación, es la locura de la predicación. Pero el punto es que es importantísimo en el avance de la obra, el avance de la fe del mundo. Es uno de los principales medios que Dios usa hoy en día, que usó, usa y usará. Si uno va a la Escritura, los primeros textos que encontramos respecto a Jesús tienen que ver con el inicio de su ministerio con la predicación. Predica para arrepentimiento. La predicación es parte del ministerio integral de Cristo. Un ministerio integral que, aparte de expulsar demonios, aparte de hacer señales y prodigios, también llevaba un contenido verbal el mensaje, donde la verbalización explicaba los hechos sobrenaturales que él hacía. Entonces,
Incluso él predicaba en todo lugar, predicaba a toda persona. Por lo tanto, del ejemplo de Jesús sacamos que los apóstoles fue lo primero que comenzaron a hacer. Jesús los preparó para que estuviesen con él y después para enviarlos a predicar. Ese principio es muy importante porque nos muestra lo que es el mensajero, la preparación del mensajero y luego el mensaje. Ambas cosas están interrelacionadas. El mensaje, el mensajero. Y el orden es preparar al mensajero para que pueda también llevar el mensaje. Es lo que hizo Jesús. Estuvo con ellos, él fue en un sentido el maestro, fue el instrumento, fue todo para ellos, ¿no? Se asoció con ellos para prepararlo a tal punto que la predicación es posterior a un buen tiempo en el proceso de preparación de los discípulos. Pasan varios meses en que están con él, tal vez más de un año, para recién comenzarlos a enviar a predicar. Es interesante porque parece que los discípulos bautizaban. Juan dice, Jesús, refiriéndose a Jesús, aunque él no bautizaba a nadie, al parecer eran los discípulos los que bautizaban. Y eso lo hicieron primero que salir a predicar. Así que la predicación tiene un lugar importante en la vida de Cristo y por ende en la vida de sus seguidores. El lugar. Son enviados y Lucas dice que es el deber de todo creyente. Lucas 24, 46 al 48 dice que es la tarea de todo creyente. Por eso, después, a la muerte de Jesús, los discípulos comienzan a predicar. Todos sabemos lo que ocurre en el libro de Hechos. La ocasión, el predicador Pedro y el auditorio, todos aquellos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Los resultados son bien animosos, ¿no? Miles de personas, más de 3.000 personas se convierten en el Evangelio. Y así, uno podría ir por el libro de Hechos, la importancia que tiene para los discípulos. Jesús comenzó, diríamos, contagió a los discípulos con ese concepto, y luego cuando quedan solo los discípulos, que es lo que relata el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7, 8, todo lo que hay son predicaciones. Tal vez la predicación más completa podría ser la de Pedro, la de Esteban, ¿cierto? Que son escriturales, son realmente apegadas al texto. Así que, resumiendo, homilética es el arte de preparar un mensaje para exponerlo en público. Y la palabra específicamente significa una conversación, un discurso, en el término, en el texto griego, en la palabra griega. ¿Qué importancia tiene? Lo podemos ver en la vida de Cristo, la importancia que tuvo. Inició su ministerio llamando para arrepentimiento, lo mismo enseñó a sus discípulos, lo llamó para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Y es lo que hacen sus discípulos bajo la supervisión del maestro. Los envía, luego ellos vuelven revolucionados por lo que sucedía, y él les supervisa, les pregunta cómo fue. Y luego cuando Jesús asciende, los discípulos salen a predicar, porque esa era en realidad ese fue el mandato de Jesucristo ahí por todo el mundo, de predicar el Evangelio, y es lo que comienzan a hacer y lo que vemos en el libro de Hechos, en varios lugares que la predicación ocupó y ocupa un lugar importante en el avance del Evangelio. Así que
entendido eso, vamos a lo nuestro, que es la tarea de poder confeccionar, compartir algunos principios para llegar a confeccionar un mensaje expositivo. La vez pasada, cuando hablé de un mensaje expositivo, varios de ustedes después preguntaron si era el único tipo de mensaje que había. Y lo cierto es que no es el único, no es la única manera de preparar un mensaje. Hay hay otro tipo de mensaje. Entonces, pero dentro de ese grupo de mensajes, de esa categoría, el mensaje positivo hoy en día se considera que él es la gran ausente, como es la gran ausente en los púlpitos, especialmente en América Latina. En Estados Unidos también como que lo ven como algo pasado de moda. Y la verdad es que es tan actual como lo fue en el principio. Y entonces, por lo menos uno podría identificar tres tipos de mensajes, ¿no? El mensaje textual que toma un pasaje y lo va desarrollando tal cual aparece. Está el mensaje temático que toma un texto o toma un concepto, una palabra de la Biblia, y también se llama ese mensaje temático, también se llama topical, toma un tópico. Entonces se pasea por toda la Biblia y el predicador lo ordena de una manera lógica que él considere que está de acuerdo a lo que él quiere interpretar, a lo que él quiere entregar al auditorio. Entonces puede pasearse por diferentes lugares de la Biblia y está el expositivo, que es el que nosotros vamos a estar tratando, ¿ya? El que toma un concepto de la Biblia y lo desarrolla considerando varios aspectos que lo vamos a ver después porque lo vamos a definir, ¿ya? Entonces, entendido eso, como introducción, me gustaría algo pasó en mi computadora. Me gustaría poder definir lo que vamos a estar tratando. Definir lo que vamos a estar tratando. Y quiero presentar un PowerPoint que tengo acá con la definición. Con la definición para poder si me permiten. Cristian me enseñó cómo usarlo y ahora tengo dificultades. A ver si no aparece, seguimos adelante. No. Ahí se ve, pastor. ¿Mm? Ve. Te quiero mostrar un PowerPoint para trabajar con la definición que recién hablé, ¿eh? Pero algo pasó. ¿Se está viendo, pastor? Ah, ¿se está viendo? Sí, se ve la pregunta 4 subrayada. ¿Eso? No, 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 no. ¿No? Ah. Lo que quiero es que tratemos la definición, ¿ya? Porque de acuerdo a eso nos vamos a estar relacionando. A ver.
Mm. Ya, ¿se ve esto? El power. Ok. Ahí se ve, profe, el PowerPoint. Ok. El problema es que yo no lo veo ya, pero bueno, esa es la idea. La idea es que vamos a trabajar en la definición, que algo hablamos la vez pasada, ¿ya? Algo hablamos la vez pasada, eh, y dijimos que esta es la definición, es la comunicación de un concepto, la comunicación de un concepto bíblico que es derivado y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario. Y literario de un pasaje de la Escritura que el Espíritu Santo primero aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes. Sabes que no me aparece a mí, pero voy a considerar lo que dices tú que aparece en la pantalla. Luego, entonces, vamos a ir viendo cada una de estas cosas que hemos dicho. Primero, dos, ¿ya? Es la comunión, es la comunicación, dijimos, de un concepto bíblico. La predicación expositiva se caracteriza por eso. ¿Por qué? Porque comunica un concepto bíblico y el predicador tiene que tener la tarea de predicar de acuerdo a lo que la Escritura dice. Eso significa que tiene un doble trabajo primero. Primero tiene que entender lo que dice la Escritura, lo que dice el texto bíblico, para predicar acerca de ello. Es un doble trabajo porque tiene que ir a los orígenes. El expositor debe comunicar los principios bíblicos para que el oyente pueda aplicar a la vida de él. Por eso que requiere un trabajo arduo para que el creyente comprenda ese mensaje. Un trabajo arduo, tal vez por eso es que la predicación expositiva está un poquito alejada del púlpito porque demanda más trabajo del predicador. Dijimos entonces es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de. ¿Por medio de qué cosa? Significa que no es una experiencia mística la que tiene el predicador, sino que depende de lo que el Espíritu Santo le vaya guiando y también depende de algunos conceptos, alguna metodología. No es un rapto de misticismo el que lo lleva a descubrir algo de la palabra, sino que es algo también un proceso lógico que lo lleva a sacar el contenido de la escritura. Entonces,
porque el predicador no llega a descubrir el sentido del texto por medio de algo místico, sino dependiendo del Espíritu Santo y realizando un estudio del texto. Entonces se deriva de la Escritura y se transmite por medio de un estudio histórico. Un estudio histórico significa que aquel que va a entregar un mensaje considera el contexto histórico. Por ejemplo, cuando, ¿cuál es el contexto histórico a quien él está hablando? Son todos los que han venido a la fiesta y que están ahí. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, hay personas de diferentes lugares del Imperio Romano y estas personas hablan diferentes idiomas. Entonces ahí se da esto de que se escuchan diferentes lenguas. Todo eso es parte del contexto histórico. Entonces hay que ver la fiesta de Pentecostés en qué consistía. Hay que ver también las circunstancias. Cuando Lucas escribe el texto, en qué circunstancia escribió, en qué lugar ocurrió, la geografía, la cultura, las costumbres que habían, la situación política, en qué momento en el tiempo y en el espacio eso ocurre, una cronología, ¿cierto? Entonces, es un estudio histórico. Considera la gramática, estudia el contexto gramatical. A veces una letra cambia todo el sentido del pasaje. Una sola letra. A ver, un ejemplo de esto. Cuando Pablo está hablando respecto a la simiente, a quienes fue dada la promesa. Dice a Abraham, y me parece que eso está en Gálatas, y a su simiente. Y añade, dice, no sus simientes, no plural, sino que singular. Y termina diciendo, la cual es Cristo. Entonces, una sola letra cambia todo el sentido de lo que se está diciendo. ¿Te fijas la importancia que es ver el contexto gramatical, la manera en la cual se expresa el concepto, las reglas gramaticales del idioma? Porque la Biblia está dada en un idioma y ese idioma está sujeto a ciertas pautas. Hay un verbo, hay un complemento, hay un sujeto. Y eso es bueno considerarlo. Y gramatical, literario también hay categorías de estructura lingüística, figuras retóricas, género literario, como hay género literario, poesía, proverbios, y eso han de ser considerados de acuerdo al género literario, no solamente gramatical, sino que también literario, de un pasaje en su contexto. ¿Qué queremos decir con eso? Que es importante. Anteriormente hablé del contexto histórico. No, aquí me estoy refiriendo al contexto gramatical, donde se encuentra el pasaje que vamos a predicar. El contexto es lo que está antes y lo que está después. Y eso le da dirección al texto, que podemos sacar un texto y usarlo como pretexto para decir lo que nosotros queremos
decir en el nombre de Dios. Así que hay que tomar el pasaje también, como dice la definición, de un pasaje en su contexto, o sea, todo lo escrito anteriormente y lo que está después. Y a veces hay que considerar el libro completo, y a veces hay que considerar la gracia está en todos los pasajes de la Biblia, la gracia, la forma como Dios se relaciona con el hombre. Entonces es bueno considerar el contexto, que es de lo que uno está predicando. Por eso es bueno leer el libro entero, a fin de seguir el pensamiento del autor, para poder conocer lo mejor posible las circunstancias del escritor y los receptores originales. ¿Ya? Los receptores originales. Eso ayuda a entender el pasaje. Por ejemplo, Primera de Juan está hablando acerca de las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, están dadas en un contexto de persecución. Y una de ellas dice a la mujer, habla de una mujer y sus hijos. Entonces, da la idea de una familia, pero al meterse en el contexto, uno se da cuenta que está escrita de una manera camuflada por si es interceptada la carta. Entonces, eso nos ayuda a entender y a no sacar conclusiones equivocadas, ¿ya? Entonces, nos metemos en la mente del autor, en el contexto, para poder conocer lo mejor posible las circunstancias del escritor y los receptores originales. Hay muchos ejemplos en la escritura de esto. Y lo siguiente, hemos dicho que en la comunicación de un concepto bíblico, derivado y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical, literario, de un pasaje en su contexto, ¿ya? Que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador. Eso es lo penúltimo. Eso quiere decir que el predicador tendrá que vivir ciertas experiencias de los pasajes escogidos. Ahora, no significa que tiene que vivir todas las experiencias, pero significa que él tiene que ser una persona que se vea una coincidencia entre lo que enseña y lo que él es. Como dijimos anteriormente en la introducción, Jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con él, a este grupo, y luego para enviarlos a predicar. Entonces, la importancia que tiene el mensajero en esto, para llevar el mensaje. O sea, debe vivir ciertas experiencias, no todas las experiencias del pasaje escogido, debe ser un ejemplo, con la ayuda del Espíritu Santo, en que al comprender, de comprender ciertos principios de la Biblia y que los practica en su propia vida, hasta donde él pueda. No hay nada más efectivo en la comunicación que ser honesto. Honesto en las virtudes y honesto no defectos, pero en aquellas cosas en que todavía nuestra vida está siendo tratada por el Señor. Y cuando un predicador reconoce eso, se hace confiable a lo que dice. Entonces, sin duda habrá más convicción y eficacia en la comunicación cuando el predicador participa personalmente en el mensaje, en vez de comunicar un concepto sin ninguna conexión él con el contenido. Tendrá más eficacia, porque lo que Dios usa es la verdad encarnada en la persona. La verdad encarnada tiene más efectividad que si leemos, podemos leer y hoy en día hay muchos de ellos, podemos tomar un mensaje de Spurgeon, que fue un gran predicador, tomar un mensaje de Spurgeon y leerlo tal cual él lo predicó. Y no tendrá el
mismo efecto, porque espurio es espurio, nosotros somos nosotros. ¿Ya? Entonces, el predicador, o lo que es la persona, infunde un grado de convicción a los oyentes. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador, y por último, y luego a través de él a su oyente. Entonces, el proceso no termina cuando el predicador lo entiende todo, sino que el proceso continúa hasta que las verdades del texto que él presentó son captadas y apropiadas por el oyente con la ayuda del Espíritu Santo. Ambas cosas son importantes. Estamos hablando de estudiar un texto, estamos hablando de entrar en un proceso de examinar el texto, y todo eso pareciera que fuera tan técnico que nos da la idea de que al aprender a hacerlo bien, significa que vamos a entregarlo y va a tener buenos resultados. Y es milla porque no depende absolutamente de nosotros, porque depende también del Espíritu Santo que actúa en el auditorio, que abre los corazones y que lleva a las personas a tomar una decisión de acuerdo al mensaje que se les predicó. Entonces, ambas cosas son dos rieles de un mismo camino. Por una parte, la predicación debe ser con excelencia en la preparación, y por otra parte, los resultados le pertenecen a Dios, y eso nos lleva a ver nuestra incapacidad en poder transmitir el texto de manera adecuada, y eso no significa que no debemos prepararnos, pero hay una incapacidad en nosotros porque los resultados son de Dios y del Espíritu Santo. Así que al humillarme a entender eso nos lleva a la oración. ¿Ya? Desde el principio hasta el fin, el creyente o el predicador coopera con el Señor en la comprensión, en la comunicación y aplicación de su palabra. Eso entonces es lo que entendemos como definición de lo que es la predicación expositiva. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen la palabra? Pastor, buenas noches. Sí. Mi nombre es Miguel Jiménez. Quería hacerle una consulta. ¿A qué se refiere cuando usted señala experiencia mística? Mística. No manejo ese concepto. Ah, ya. Una experiencia mística quiere decir que es algo subjetivo interno en la persona, ¿ya? Y que no está sujeto a cierta reglamentación o a ciertos conceptos, sino que la persona tuvo una visión, la persona atribuye a un rapto de parte de Dios en su conciencia que le llevó a descubrir cierta verdad en la Biblia que no está al alcance del resto. ¿Cómo lo puedo hacer yo también? Ah, no, pues una experiencia personal, mística de él. ¿Ya? En ese sentido, me refiero a eso. Si nosotros atribuimos a experiencias místicas, ahora, esto no tiene nada que ver con espiritualidad, ¿ya? Porque la espiritualidad es necesaria. Si nos estamos refiriendo a algo místico que no está sujeto a ciertos conceptos de la Biblia, sino que es exclusivo de la persona, ¿ya? Sí. Y no puede ser transmitido. Entonces, esa persona, en función de esa experiencia, crea o recibe un concepto que después hace general al resto. La persona lo hace con convicción, es algo que recibió de Dios, pero no está en la Biblia. Por muy grande que haya sido la experiencia. Entonces me estoy refiriendo a ese tipo. Lo contrario a eso sería estar sujeto al texto, someter el texto a ciertos conceptos, a ciertos métodos lógicos y
sacar de ahí la interpretación que está abierta a todo aquel que quiere introducirse en el texto y sacar su mensaje. ¿Me explico? Sí, ahí Okay. me queda claro. Muchas gracias. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta para, si no continuamos? Ahora, todos nosotros estamos interesados en comunicar la escritura a otras personas. Todo lo que estamos tomando el curso, todo el que se pone detrás de un púlpito, su intención es llegar con el mensaje de Dios a las personas. Uno se podría preguntar qué requisitos tiene que tener esta persona para poder acometer la tarea con cierta aprobación de parte de Dios. Se requiere algunas habilidades primero, ¿ya? Pero estas habilidades no son exclusivas. Me refiero yo que hay ciertas cosas que deben ser cultivadas, pero yo me atrevería a decir que tiene que haber un deseo interno de querer comunicar la palabra. Todo lo demás es cultivable. Si la persona no tiene ese anhelo interno de llevar la palabra a otro, es difícil poder desarrollar ciertas cualidades. La capacidad, por ejemplo, de comunicar el lenguaje, la capacidad de sacar la idea de lo que quiere decir el texto y entregarlo sin desviarse hacia otras cosas. Ciertas capacidades que pueden ser cultivadas, pero si hay algo que no puede ser cultivado es el deseo insaciable interno de poder comunicar la palabra a otro. Es difícil pensar en una persona que tenga éxito si no tiene el deseo de comunicar la palabra de Dios. Si no tiene el deseo de ver fruto de su trabajo. Entonces, si hay algo que podemos apuntar cuando nos acercamos y queremos mejorar en esta tarea, es que tiene que haber un deseo interno. Y si no lo hay que orar a Dios para que lo ponga. Ese anhelo de querer comunicar y si no lo hace, la vida no tiene sentido para uno de llevar la palabra. Yo como pastor a veces tengo que luchar con eso. No siempre uno tiene el mejor deseo. Y Dios es el que, si nos ha llamado, Dios renueva ese deseo en nosotros. Al punto que a veces como pastor a uno le sucede que cuando descubro algo, lo preparo y todavía faltan 3 días para el domingo, anhelo que llegue ese día domingo luego, ¿sí? Porque tengo algo, estoy atragantado con una verdad que quiero comunicar. Entonces, pero eso yo lo atribuyo a Dios que pone, cultiva, desarrolla eso en nosotros. Así que, ¿qué habilidades ha de tener el predicador? En primer lugar, ese anhelo interno. Lo demás es cultivable. Lo demás es cultivable. Si anhela eso, el Señor lo va a ir perfeccionando. Los principios y la pasión se unen antes que ocurra algo significativo en el púlpito. Pero a medida que la persona va creciendo en este proceso de entregar la palabra, hay ciertas cosas que también se van desarrollando, como la intuición, muchas veces la madurez del predicador, que va siendo usada
en un mejor mensaje. También la imaginación, ¿ya? La imaginación en el sentido de que el texto hay que trabajarlo, que ponerse en el lugar del oyente. Y muchas veces en el proceso la persona va desarrollando en su mente cierta manera de comunicarlo de manera, de una forma más efectiva. Algunas cosas que se van uniendo a ese anhelo interno, la dedicación, esto requiere de dedicación. Entonces, para ser un comunicador eficaz. Consulta de ustedes. Me gustaría saber cuántos de ustedes, si no están todos conectados, pero va a quedar grabado, cuántos de ustedes tienen la tarea de predicar en sus iglesias. Para mí eso sería importante. Y lo segundo es si en los que están tomando este curso tiene aspiraciones ministeriales. Tiene aspiraciones ministeriales o quiere ser solamente un buen hermano de la iglesia que pueda estar en cualquier momento dispuesto en condiciones de predicar. Miguel, Fabián y Jorge. Pastor, sí, ¿me te escucha? escucho. Jorge es mi nombre, Sí. Jorge Castillo. Sí, Jorge, ya. Tú estabas en pantalla, no sé. voy a colocar acá, deme un segundito. Sí, Acá. ya. Bueno, como comenté también en la tarea, tengo la oportunidad de poder predicar todos los domingos también, como estamos trabajando en plantación de iglesias. Ya. Tengo la labor también y la función de predicar los domingos. Por eso también que tomé el curso de predicación expositiva, Ya. para poder perfeccionarme también en la predicación y acercarme al sentido también original, al texto, para Ya. poder transmitir un mensaje fiel. Estamos Ya. Estamos desde el mes de enero trabajando en plantación de iglesias y ha sido un buen ¿En desafío. qué zona? En la ciudad de ¿Qué Quillota, lugar de Chile? en Quillota, Ah, Quillota, sí, ya. muy cerca de Viña del Yo Mar. estudié en Quillota, Ya, en un seminario que había, el seminario de la iglesia presbiteriana. Y ahí ya, estudiamos varios años. Era interno, que estaba en ya, calle Maipú. en Así que calle tengo Maipú. buenos recuerdos de... Sí, ahí Claro. yo vivo en Después Calera. se cambió. Ah, ya. Jorge, es una buena oportunidad. La única manera de crecer en esto es tener la oportunidad de poder llevarlo a la práctica. Así que los principios que vamos a ir descubriendo, si tú tienes oportunidad cada domingo, cada cierto tiempo, van a cobrar vida y es mejor eso, porque Claro, este curso es eminentemente práctico. ¿Ya? claro. Perfecto, Jorge, gracias. Ya, Yo lo voy anotando, ¿ah? Me ayuda. ya, gracias. ¿Hay alguien más que me gustaría, Miguel, Fabián? ¿Están algunos de ustedes en una posición de predicar en sus iglesias o solamente quieren ser un buen laico, un buen hermano o tienen aspiraciones ministeriales? Miguel, Fabián, Leonel. Hola, sí, profesor. Bueno, Fabián Olmedo habla acá. Sí, sí, Hola, mire, bueno, yo ya. predico por lo menos una vez al mes acá en mi iglesia
La verdad me interesa mucho este curso. Bueno, por el tema de la predicación expositiva. Y la verdad, estoy aprendiendo bastante con el tema de la homilética, la hermenéutica en un principio, porque me ayuda bastante a exponer acerca de la palabra. Y por ahí me han surgido algunas dudas, bueno, en algún momento lo voy a hablar, pero la verdad que me interesa, como le comento, soy de acá de Curicó, pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Chile. Ya. Y bueno, mi inspiración es, bueno, estoy dispuesto a lo que Dios quiera de mí. Pues, si, por supuesto estoy aprendiendo bastante y quiero seguir aprendiendo, y si Dios me llama a algún ministerio, aquí estoy, dispuesto para Bien, trabajar. bien. Bueno, aquellos que tienen aspiraciones ministeriales, sin duda, seremos más exigentes con ellos, ¿no? Claro, eso es, pues el tiempo, por supuesto que, bueno, todo el último tiempo me he quedado hasta muy tarde de la noche, y sepa que, pucha, es algo apasionado, que igual me encanta seguir leyendo y estudiando. Y algo que lo que usted decía, pues, acerca de esta pasión que uno siente de cuando comienza a leer la palabra, cuando comienza a aprender Claro. más, porque algo que es una hambre Mira, que es... y esto para todos en realidad, ¿ah? Como dije al principio, requiere disciplina personal. Si hay algo por lo cual nosotros los profesores estamos orando, es porque ese anhelo que se refleja en dejar un tiempo para estudiar, que se refleja en ir cumpliendo las tareas, las tareas en cuanto a la lectura, que no lo pierdan, ¿ya? Que sean animados, que en el proceso de llevarlo a la práctica puedan ver que hay resultados, que lo que están estudiando no es algo teórico, sino que también es algo que les capacita para servir mejor al Señor. Esa es la mejor recompensa cuando personas reciben el fruto de nuestro esfuerzo. Esa es la mejor recompensa. Así que estamos orando por eso. ¿Sí? Y ahora más encima que tiene que ir ahora que ya terminó su chequeo, se va a llevar al psiquiatra, parece, porque es muy ansioso, nervioso. Entonces, la verdad... A ver, hay algo, no se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Creo que tenemos que ir cerrando este espacio, porque luego viene otra clase, va a estar ocupada la señal, con otra clase de un profesor que quedamos de acuerdo en que 9:30 íbamos a ir terminando. ¿Habría alguna consulta antes? Sí, ¿Alguna profesor. pregunta? Yo quería hacerle una consulta cortita. Bueno, al principio usted decía de que primero Jesucristo preparaba a los predicadores, a los apóstoles, para que luego Sí. pudieran predicar. Pero por ahí a usted se le salió un tema de que los discípulos bautizaban. Entonces hubo un tiempo como que ellos aprendieron primero acerca de la predicación, y posteriormente hubo un lapso ahí que comenzaron a bautizar para después predicar. No entendí mucho ese concepto, si me podía aclarar. Sí, mira. En el orden de la preparación, en este caso estoy hablando de los discípulos, ¿ya? En el orden de la preparación de ellos, al parecer ellos bautizaron a las personas antes de tener la tarea de llevar el mensaje. ¿Ya? Hoy es que eso es simpático, ¿eh? Porque hoy en día nosotros, cuando alguien tiene aspiraciones ministeriales y es ordenado pastor, el bautizar es algo que solamente pueden hacerlo las personas que son pastores, personas ordenadas, ¿ya? Sin embargo, al parecer, por el testimonio de la Escritura, es más importante la predicación, porque el llevar el concepto de la Escritura, que el bautismo, porque el bautismo es una fórmula, ¿ya? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no se puede desvirtuar en un sentido, ¿ah?
Pero sin embargo, la enseñanza y la predicación requiere mucho más preparación del obrero. Entonces, es el testimonio que hay en la Escritura. Yo mencioné eso como algo anecdótico en realidad, ¿eh? Que los discípulos primero, antes de predicar, bautizaban. ¿Ya? No hay mucha referencia a eso, excepto la que hace Juan, ¿ya? Cuando se refiere a Jesús, y está incidentalmente, refiriéndose a Jesús cuando lo asocian con Juan el Bautista, que bautizaba, y Jesús comienza a bautizar más personas y a llevar más público, más auditorio que Juan, y ahí menciona incidentalmente que aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos. Y eso es antes de predicar, ¿ya? En ese sentido lo mencioné, pero no es algo tan importante en todo caso. ¿Escuchas? Pastor, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta? Bueno, con Dime. respecto a las tareas que la actividad número 3 dice, informe escrito en línea de una carta bíblica breve como Tito, Filimón, segundo, tercero de Juan, leído de una sola vez. Y después dice, presentar grabado un discurso de 3 minutos del contenido de la carta escogida. ¿Ya? La pregunta es, dice, ¿por qué dice informe escrito en línea? Ah, porque tú lo envías por internet. Ya lo Es envió. muy breve. Claro, eso es la hoja de trabajo 1. La actividad A ver. 3 del módulo 1. Ya, Porque envió dos actividad 3, actividades. La estoy viendo, actividad 2, que es presentar el informe de la lectura de la idea del texto, y hay que explicar en forma breve los tópicos de la idea principal, el tema y el complemento. Y eso hay que subirlo. ¿Ya? ya. Pero en la actividad número 3 dice que hay que hacer un informe escrito y grabación. Ya. Entonces eso es lo que no entiendo mucho, porque dice, lo escribe, Estoy tratando de abrir lo que tú me dices. ¿Ah? en la actividad 3 que envió. Ya. Ahí Ya. alguien lo... ¿Cuál es ya. La actividad 3 es leer una carta, una de las cartas, ¿no es cierto? Ya. Eso es Filemón, Sí. Tito, segunda o tercera de Juan, una carta, la cual Ya. algunas de ellas no tienen más de 12 versículos. ¿Ya? Sí, no, sí, Y está de bien. eso, ¿sí? ¿Ya? Tú sacas la idea principal de eso, ¿ya? Ya. Informe en línea de una carta bíblica breve, de las que he mencionado anteriormente. Es un informe de lo que leíste, cuál sería el tema de Ya. esa carta. Eso es todo, es muy sencillo. No debe ser más de 4 frases. ¿Ya? Si te das cuenta, las tareas todas son muy breves, ¿ah? Aunque da la idea de que son muchas, pero son muy breves. Idea central, Claro, y después dice, ejercicio ahí. ¿Sí? después dice presentar grabado un discurso de 3 minutos del contenido. O sea, Ya. lo mismo que escribí lo Ya. expreso en un video, en un audio. Claro, correcto. Claro, Pero no correcto. es necesario video, Y- ¿cierto? Tiene que ser un audio. No, audio sería suficiente. Sí, está bien, Suficiente claro, audio. porque pesa mucho el video. Ya. Claro, la idea es que vamos soltándonos en expresar un concepto, una idea. ¿Eh? Ese es el propósito. Ya, entiendo. Esa era la pregunta que tenía. Ok, bien. Bien, les animo a esforzarse al máximo porque lo que estamos haciendo y en lo que nos estamos preparando
tiene un elemento divino, y las próximas generaciones pueden ser afectadas con nuestra preparación. Así que les animo, les deseo lo mejor y nos estamos comunicando en una próxima vez que les vamos a informar el día y la hora. Yo día por medio estoy entrando a la página para ver las preguntas que ustedes tienen, ¿no? Así que con toda confianza, igual también hay WhatsApp que podemos comunicarnos. Ojalá mi anhelo es estar lo más cerca de ustedes en este proceso. Así que el Señor les bendiga, nos estamos comunicando más adelante. Buenas noches, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.